Hola, hola. Esta es la clase acerca de memoria, perteneciente a la unidad 3 del curso. Lo primero que veremos en esta clase es acerca de los sistemas de memoria, qué es la memoria, cómo se ha definido desde la neurofisiología, desde la neurociencia, en qué consiste este proceso. Luego veremos algo de plasticidad sináptica, algo bien por encima, la verdad, porque daría para mucho más, pero las nociones básicas. Y terminaremos viendo acerca de esta relación que existe entre el sueño y la memoria. No entraré tanto detalle en el sueño, porque eso será parte de la clase de sueño propiamente tal, pero estableceremos ese link que existe entre sueño y memoria. Entonces, lo primero que diremos es que la memoria tiene y ha tenido muchas definiciones y hasta hoy no hay un acuerdo así completo de qué es y cómo se produce este proceso. Nosotros veremos acá las principales hipótesis que existen, cómo han ido también variando a lo largo de los años, porque uno puede decir ¿qué es la memoria? Es un almacenamiento de información, es un proceso cognitivo que nos permite recuperar información que hemos aprendido, o podríamos decir también que es lo que genera nuestra identidad, porque ¿qué seríamos si no tuviésemos memoria? Uno podría reflexionar en torno a distintos aspectos de la memoria. Y en esta clase reflexionaremos acerca de los que tienen que ver con la neurofisiología. Lo primero que diremos acerca de los sistemas de memoria entonces es que estos los vamos a definir como un circuito neuronal que va a permitir a los organismos, no solamente a los humanos, sino que a los organismos con sistema nervioso, adquirir recuerdos, ¿sí? Y cuando hablamos de circuito neuronal nos estamos refiriendo a distintas estructuras y distintas conexiones, circuitos celulares que van a sustentar estos procesos. Hay que tener en cuenta que cada tipo de memoria, porque luego veremos que no es solamente una memoria, va a depender de redes neuronales que van a estar distribuidas en nuestro cerebro. Y estas pueden involucrar distintas áreas. Y algunas de estas áreas van a compartir diferentes sistemas de memoria. Por ejemplo, la corteza entorrinal, que veremos más adelante, va a proporcionar información a través de sinapsis, tanto con el hipocampo como con la amígdala. Ambos son estructuras que están involucradas en tipos distintos de memorias. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿podemos hablar de memoria? ¿Es correcto hablar de memoria o necesariamente tenemos que hablar de memorias? Desde inicio del siglo XX, la idea de que existen distintos tipos de recuerdos, distintos tipos de memoria, es la que ha sido predominante. Entonces, en la actualidad podemos decir que no hay que hablar de memoria como algo unificado, sino que como distintos tipos de memoria, distintas memorias. Inicialmente esta idea de los distintos tipos de memoria surge con un señor que es el que está acá en la diapositiva todo misterioso y que ustedes me imagino que en algún momento lo escucharon en las clases de aprendizaje, que es Tolman. Este señor señalaba que los animales, y incluyéndonos por supuesto a nosotros los humanos, formaban representaciones cognitivas que eran flexibles. Y estas representaciones estaban basadas también en el aprendizaje de asociaciones entre estímulos. Como les digo, me imagino que esto lo vieron en su momento en aprendizaje, porque este señor integra lo cognitivo en un paradigma conductual donde lo importante era lo que pasaba fuera del organismo. En palabras simples, lo que estableció este señor es que, por ejemplo, si paseamos por un lugar distraídamente, ¿sí?, sin algún objetivo claro, pasamos por algún lugar, pero si luego tenemos que ir nuevamente a ese lugar, pero ahora a encontrarnos con esa persona significativa,
no nos costará tanto llegar como si fuésemos por primera vez. Esto nos resulta obvio, ¿cierto? Que queden en nuestra memoria recuerdos de nuestro anterior paseo. Pero en esos tiempos no era tan obvio, porque el debate estaba centrado en opiniones de Hall, de Thorndike, que sostenían que las asociaciones entre estímulo y respuesta, algo que estaba fuera de los organismos, generaban la conducta, y estas eran inflexibles en tanto que dependían del estímulo. Y Tolman, al introducir entonces estas representaciones cognitivas flexibles, va a abrir el debate sobre aquello que no es directamente observable, porque ocurriría en el cerebro, ¿sí? Y en ese tiempo el cerebro era esta caja negra que no valía la pena referirse a ella. Entonces marca ahí un cambio también de cómo se entiende la conducta. Tuvieron que pasar 10 años luego de estos postulados para que, gracias a distintos estudios que se realizaron principalmente en este otro sujeto, en el sujeto que está ahí con unas cosas en la cabeza, los estudios que se hicieron en ese sujeto marcaron el inicio del estudio de la memoria desde el punto de vista más fisiológico. ¿Por qué? Porque se propuso que las bases neurales para distintos recuerdos también eran distintas. Es decir, que cierto recuerdo estaba sustentado en ciertas estructuras cerebrales y otros recuerdos en otras estructuras cerebrales. Y esta idea está súper difundida y es la que persiste hasta el día de hoy, casi. Veremos que hay algunos avances en los últimos años y es lo que nos permite hablar acerca de los denominados sistemas de múltiples de memorias o memorias múltiples. Y esto se sustenta neuroanatómicamente en el lóbulo temporal medial. ¿Recuerdan el lóbulo temporal? En el lóbulo temporal está el hipocampo. Entonces son memorias que tienen que ver con el hipocampo y todas las estructuras parahipocampales que lo van a rodear. ¿Quién es este sujeto? Este sujeto que está con algunas cosas acá en su cabeza. Esta persona es un paciente HM. Me imagino que en algún momento lo escucharon o lo van a escuchar. Y era una persona que tenía epilepsia refractaria del lóbulo temporal y eso generaba que su calidad de vida era tan mala, tenía crisis tan seguido que decidieron hacer una cirugía de su cerebro. Y en esta cirugía extirparon parte de los lóbulos temporales mediales, ¿sí? Sacaron un buen pedazo de sus lóbulos temporales. Y esto tuvo consecuencia que esta persona despertó sin epilepsia, casi sin epilepsia, pero con una amnesia muy severa que lo acompañaría toda su vida. Perdió la capacidad de aprender, de recordar información de hechos y eventos autobiográficos, lo que llamaremos la memoria declarativa, la memoria que nos permite desenvolvernos. Esta amnesia fue tanto anterógrada para los eventos que ocurrieron después de la cirugía, o sea, todo lo que fue aprendiendo después, no tuvo retención de eso, como también cosas que habían pasado antes, retrógrada. Afectó a eventos que ocurrieron durante un número finito de años antes de la cirugía. Pero a pesar de la gravedad de su amnesia, HM podía aprender habilidades motoras que requerían entrenamiento diario. Esta persona iba todos los días y practicaba ciertas pruebas que significaban mejorar su habilidad motora. Él no recordaba que iba todos los días a esa parte a hacer tal cosa, pero su desempeño mejoraba significativamente en la medida que aumentaban los ensayos. Y
Y por eso mismo se denominó que él tenía problemas con un tipo de memoria, la declarativa, pero su memoria procedimental, que se llamará esta memoria que tiene que ver con el hábito, con aquella que interviene harto aprendizaje motor, esta memoria estaría intacta, ¿sí? Y esto reforzó la idea que habían sistemas múltiples de memorias que estaban sustentadas por estructuras cerebrales distintas. Y esta es la clasificación más canónica. Es la que van a encontrar en los manuales, si googlean memoria, encontrarán este tipo de clasificación. Según esta perspectiva, distintos tipos de memoria que son fenomenológicamente diferentes resultan de la actividad de distintos módulos o sistemas de memoria, ¿cierto? Cada uno de estos va a tener su propio estilo de procesamiento y también sus propiedades específicas. Se postula que estos módulos de memoria van a operar de forma independiente y en paralelo, lo que va a significar que va a fluir a través de todos estos módulos al mismo tiempo, mientras que el procesamiento dentro de un módulo en particular ocurre de forma autónoma. Esa es la idea que se postula detrás de estos sistemas de memoria, de múltiples memorias. Es importante para la discusión posterior tener en cuenta que este tipo de modelo se basa en esta idea que la memoria no es algo unitario, sino modular, y que estaría sustentada en distintas estructuras, pero principalmente en el lóbulo temporal medial. Revisemos entonces de qué tratan estos sistemas de memoria con el primer tipo de memoria, que se denomina priming. Este es un tipo de memoria perceptual que va a facilitar el procesamiento de un material específico, de una información específica, al cual la persona estuvo expuesta anteriormente. Por ejemplo, en la imagen que ustedes pueden ver hay un camello y una bicicleta, ¿cierto? Ese camello y bicicleta, la persona estuvo expuesta a esos estímulos junto con otros, obviamente, y luego se estableció un intervalo de retención. Pasó tiempo y posteriormente a eso se lo expone a partes de estos estímulos. Primero bien difuso, la primera parte casi no se reconoce muy bien qué tipo de figura es, pero a la medida que se aumenta completar la imagen, la persona puede darse cuenta qué es porque ya tuvo una experiencia previa. Este tipo de memoria estaría asociado principalmente a la corteza. Y hay distintos tipos de priming, el visual, el auditivo, relación semántica, conceptual. Alguien nos puede decir una lista de palabras y luego indicarnos solo la sílaba con la cual comienzan y nos será más fácil poder reconocerlas, por ejemplo. Y cada uno de estos tipos de priming tiene, de acuerdo a este paradigma, distintas estructuras asociadas dentro de la corteza. Por ejemplo, la visual con lo occitotemporal, el auditivo con inferotemporal, la relación semántica con la corteza temporal anterior izquierda y el priming conceptual con la corteza prefrontal inferior izquierda. Distintas estructuras entonces sustentando distintos tipos de priming. Luego tenemos el condicionamiento clásico. Ustedes ya conocen en qué consiste, no vamos a meternos demasiado en eso, pero sí hablarles acerca de algo que ya nosotros tratamos en la clase anterior y que tenía relación con el estrés, con esta respuesta que podemos dar frente a un estímulo estresante. ¿Recuerdan eso? Y ahí hay una estructura que es importante y que era la amígdala. Ustedes aprendieron en algún momento el semestre pasado que si un estímulo se asociaba a un evento aversivo, ese estímulo que antes era neutro, de pronto puede elicitar esta respuesta de miedo. ¿Recuerdan eso? Lo que nos interesa a nosotros es esta relación que existe entre la amígdala
que sería la estructura que se activa cuando estamos frente a un estímulo que genera este estrés, esta reacción emocional de miedo, y nuestros recuerdos, porque, porque ese estímulo que está asociado a aquello que nos generó miedo nos puede causar miedo porque recordamos y lo asociamos, ¿cierto? Y ahí hay mecanismos de memoria. Por eso en esta imagen están las distintas estructuras que están involucradas en una respuesta emocional de miedo en este caso. La amígdala recibe información tanto de las distintas cortezas implicadas en el procesamiento de la información emocional, donde encontramos las cortezas sensoriales que van a permitir que podamos codificar sonidos, podamos recibir toda la información sensorial acerca del evento que puede ser estresante. Pero también la amígdala recibe información desde la formación hipocampal. Entonces significa que podemos activar esta amígdala y por lo tanto todo el eje HPA por un recuerdo. ¿Sí? Podemos recordar un evento traumático, podemos recordar una situación estresante y se puede activar entonces nuestra amígdala y esta va a activar al hipotálamo para que active la hipófisis y esta a su vez a glándulas suprarrenales para generar este componente neuroendocrino que será la liberación de hormonas. ¿Sí? Entonces, en el caso del condicionamiento, hay distintas estructuras que van a estar involucradas. Entonces será la amígdala por un lado y por el otro lado el estriado y el cerebelo. Estriado y cerebelo principalmente cuando hablamos de tipos de condicionamiento operante, en el cual hay la conducta del sujeto se asocia con la consecuencia que tuvo esa conducta. El estriado incluye tanto al núcleo caudado como al putamen y el globo pálido. Y estos entonces están involucrados en esta circuitería entre lo córtico, estriado, tálamo, cortical. Entonces es todo un circuito que va desde corteza, pasa por las estructuras del estriado, el tálamo y vuelve a la corteza. La corteza prefrontal acá orientaría y dirigiría esta conducta hacia objetivos, lo que facilita la automatización. Luego vamos a referirnos al tipo de memoria procedimental. Este tipo de memoria es lo que para nosotros puede ser andar en bicicleta, tocar algún instrumento, el caminar es una memoria procedimental. Nosotros aprendimos a caminar y ese tipo de memoria estará sustentado principalmente en la corteza prefrontal, que nos ayudará a planificar, a monitorear y también a retroalimentarnos de lo que estamos haciendo. La corteza premotora, que estará sustentando los planes motores para poder llevar a cabo la conducta. Y todas las estructuras relacionadas con el aprendizaje motor. Y acá está el estriado con su núcleo caudado, el putamen, globo pálido y el cerebelo. Todas estas estructuras entonces estarían sustentando este tipo de memoria procedimental, que es una memoria que depende del hábito. Nosotros cuando aprendemos a andar en bicicleta, por ejemplo, no lo hacemos en el primer ensayo. Vamos un día y otro día y otro día costalazo y otro día costalazo y finalmente aprendemos a andar en bicicleta. Y ese aprendizaje, aunque pasen muchos años sin que nos subamos a una bicicleta, va a perdurar. Luego veremos la memoria a corto plazo de trabajo. Esta está principalmente relacionada con la corteza prefrontal, en la que nos permite tener una fluidez en nuestro comportamiento, porque si no recordamos lo que hicimos inmediatamente antes, no podríamos tener una conducta fluida, un comportamiento fluido. Si se nos pierde algo, nosotros sabemos que ya revisamos en tal parte, si no estaríamos infinitamente dándonos vueltas. Y bueno, eso pasa cuando hay problemas en la corteza prefrontal.
es parte de una función ejecutiva, como en algún momento vimos en una clase, la memoria, esta memoria de trabajo a corto plazo. Luego viene un sistema de memoria que es el más importante, porque es el que va a sustentar principalmente recuerdos que nos permiten desenvolvernos y adaptarnos a nuestro medio ambiente. Y es este que tiene que ver con la memoria explícita, mal llamada memoria declarativa. La memoria declarativa, digo mal llamada porque se supone que este término surge porque somos posibles de declarar las cosas. Si alguien nos pregunta ¿cuál es la capital de Chile? Nosotros tenemos una respuesta para eso, podemos declarar esa respuesta, ¿sí? Pero digo que es mal llamada porque otros animales, aparte de los seres humanos, tienen memoria de este tipo, explícita, en el cual les permite adaptarse también a sus medios particulares igual que a nosotros. Entonces es muy antropocéntrica este tipo de clasificación. Dentro de esta memoria explícita hay memorias de tipo semántico que está ligado a lo que recordamos en cuanto a información, la capital de un país, toda la información que uno puede aprender del tipo semántico. Y la memoria episódica. En la memoria episódica está ligada principalmente a parámetros que tienen que ver con el espacio y el tiempo. Por ejemplo, recordar nuestro primer día de clase, nuestro primer beso significativo, nuestra paseo del colegio, etc. Cualquier evento, por insignificante que sea, de nuestra biografía, autobiografía, ocurrió en algún contexto. Entonces nosotros recordamos el contexto y recordamos el hecho. Esa unión entre espacio-tiempo es lo que llamamos memoria episódica, de episodios que ocurrieron en algún momento. Y por eso esta memoria es tan importante, porque es lo que nos permite tener historia. Sin memoria episódica o sin acceso a esta memoria episódica, no recordaríamos lo que hicimos, dónde estuvimos, nada de eso. Y esta memoria episódica, ¿dónde se sustenta? Principalmente en lóbulo temporal, en el cual está lóbulo temporal medial principalmente, donde está todas las estructuras parahipocampales. Acá hay una imagen en la cual se puede ver el hipocampo. El hipocampo sería este pedacito de acá, que tiene una vueltita, con las distintas áreas del hipocampo, donde dice CA3, CA1, es cuerno de Amón, que son partes del hipocampo. El giro dentado, el subiculum y la corteza entorrinal, la corteza parahipocampal. Es todo el complejo hipocampal que estaría detrás de estos tipos de memoria episódica. Entonces, ¿qué pasa cuando agregamos un recuerdo episódico a nuestra memoria? Primero están las áreas de asociación cortical. Esto se refiere a todas las cortezas de asociación, la corteza visual, auditiva, somatosensorial. Son las cortezas que reciben la información sensorial del medio. Recuerden que esta memoria episódica incluye espacio y tiempo, por lo tanto, todas las claves del contexto, de todo lo que pasa, los rostros, palabras, todo lo que escuchamos, va a ser procesado por las áreas de asociación. Las áreas de asociación envían esta información al tálamo. El tálamo, recuerden que siempre va a estar ahí como estructura de relevo, y luego esa información llega a este complejo parahipocampal, donde está la corteza parahipocampal, la corteza perirrinal, y las sinapsis entonces se establecen con la corteza entorrinal. Luego de que llega a la corteza entorrinal, esa activación sináptica se activa
el hipocampo, las distintas áreas del hipocampo, el CA3, el CA1, el subículum, la circunvalación dentada, que también es una estructura dentro de este complejo parahipocampal, y luego está la salida. Recordemos que siempre hay una bidireccionalidad. La información llega a los cuerpos mamilares en el hipotálamo, luego al tálamo y nuevamente hacia las cortezas de asociación cortical. Y ahí se genera el circuito tálamo cortical hipocampo. Recuerden este circuito en el cual interviene el hipocampo, el tálamo y la corteza, porque al final de esta clase, cuando realicemos esta asociación con el sueño, volveremos sobre esto. Para ir finalizando esta primera parte de la clase, quería señalarles algunos modelos y perspectivas actuales acerca de esta conceptualización de las memorias. Dentro de los modelos más actuales está el de los modos de procesamiento. Y bueno, antes de referirnos específicamente a este modelo, hay que decir que tanto el modelo de sistemas múltiples de memoria como este modelo se basan en lo mismo, en esta cualidad modular, en la cual ciertos tipos de memoria están asociadas a ciertas estructuras. ¿Ya? Eso es algo que comparten, y por lo tanto no es tanta la novedad, sino que encontrarán, acá solamente les estoy nombrando este modelo, pero en realidad hay muchos otros, menos conocidos tal vez, pero que al igual que los anteriores se basan en esta característica modular y que van a actuar en forma paralela y que tendrán cierta autonomía, ¿sí? De poder generar activación de distintos tipos de memoria al mismo tiempo, paralelamente, pero cada uno de estos módulos tendría su funcionamiento particular. Y eso genera ciertas complejidades. Bueno, pero este modelo de modos de procesamiento quiere simplificar un poco al modelo clásico y propone 3 sistemas de memoria distintos en la línea con tipos distintos de procesamiento. Habrá una codificación rápida de asociaciones flexibles, una codificación lenta de asociaciones más rígidas y la codificación rápida de elementos individuales. El primer tipo de este procesamiento estará principalmente ejemplificado con la memoria episódica, relacionado con estructuras como el hipocampo y la neocorteza. El segundo compuesto de la memoria procedimental, el condicionamiento clásico y la memoria semántica, que estaría involucrado con los ganglios basales, con el cerebelo, con la neocorteza. Y el tercero, que estaría asociado a la familiaridad y al priming, este involucraría la circunvolución parahipocampal y el córtex cerebral. Este es un intento por resolver el problema de lo explícito, de esta memoria de tipo explícita, pero no puede resolver los recuerdos emocionales, ¿sí? Porque los recuerdos emocionales es una codificación muy rápida, pero la amígdala no aparece por acá. Todos los modelos, los sistemas tienen sus limitaciones, y por eso la investigación más actual ha criticado harto estos tipos de conceptualización. Y la pregunta que ha surgido bastante es que si estos sistemas de memoria están simultáneamente activos, recuerden que tendrían una activación en paralelo, pero que cada sistema forma una representación distinta con esta activación autónoma de cada uno de estos sistemas, ¿cómo puede el comportamiento entonces guiarse por un solo tipo de memoria? Considerando también que dos estructuras pueden influirse entre sí y las representaciones que forman estas actividades van a contribuir a aspectos diferentes del comportamiento. Entonces no es tan fácil imaginarse en la práctica, cuando las personas están en situaciones reales y no en situaciones de laboratorio, en el cual
hay una visión teleológica, se comportan nuestros sistemas de memoria. Y por eso una de las propuestas actuales tiene que ver con el modelo dinámico de redes de memoria, el que nos aleja un poco de esta dependencia que existiría entre distintas estructuras y por lo tanto distintos tipos de memoria, pero mantiene la idea de redes de memoria que estarían asociadas a módulos pero estos módulos y esta asociación sería algo plástico, algo dinámico. Un módulo de memoria podría relacionarse con el procesamiento de distintas memorias y se podría reconfigurar en respuesta a los desafíos de la situación. Entonces no sería acá una estructura asociada a una memoria específica. Es una estructura que va a responder sus sinapsis en el fondo. Se van a ir adecuando a los desafíos de la situación en particular. Entonces una neurona, un circuito local o un área del cerebro puede ser un nodo, y las conexiones anatómicas o funcionales entre las neuronas que lo conforman serían estos circuitos locales o áreas del cerebro. Se pueden modelar como las aristas, ¿sí? Entonces grupos de nodos que están altamente interconectados pueden operar como una unidad, pero también pueden ser un componente en una red jerárquicamente superior. Entonces acá la idea de plasticidad, de dinamismo es la que prima. Falta harta investigación aún. Este tipo de propuesta se basa en la teoría de grafos, que implica que hay un dinamismo neuronal y por lo tanto complica un poco las cosas, ¿no? Uno preferiría tal vez tener cierta certeza que cierta memoria se asocia a tal estructura. Si esa estructura falla esa memoria. Eso fue en resumidas cuentas lo que aceptamos durante muchos años. Esta propuesta nos dice no es tan así. Si falla la estructura puede tener efecto en la memoria, pero hay otras estructuras que son importantes y que puede variar también su rol en los distintos tipos de memoria. Este dinamismo es lo que va a primar entonces, y esperemos, como digo, que la investigación pueda darnos más evidencias que puedan apoyar o refutar este tipo de propuestas. Esto era lo que quería comentarles acerca de los sistemas de memoria. La siguiente parte de la clase tendrá que ver con plasticidad sináptica.